Alumno, buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días. Buenos días, chicos. Vayan repasando la clase. Buenos días. Vayan repasando la clase pasada referente a lípidos para los orales. Bien, chicos, empezamos con los orales. A ver, y nos hace recordar la clase sobre lípidos. Hablamos, a ver, el alumno Jorge Luis Angulo. Jorge Luis, diga presente. Jorge Luis Angulo. Eric Gabriel. Presente. Ya, a ver, Eric, dígame usted, vamos a recordar algo sobre los lípidos, el tema pasado. Hablamos sobre la clasificación de los lípidos, ¿no? Dijimos de que se dividían en 3 grupos. ¿Recuerdas? Sí. Los 3 grupos en que se dividían los lípidos. ¿Alguien recuerda de los presentes? A ver, Lípidos, Sergio. sí. Profe Peralta. Profe. Peralta. Ya, a ver, Sergio González. Lípidos simples, lípidos compuestos, lípidos misceláneos. Muy bien, Sergio González. Perfecto. Simples, compuestos y misceláneos, ¿ya? Bien. También vamos a ver. Los lípidos simples, dijimos de que en su composición participaban carbono, oxígeno, hidrógeno. ¿Ok? Bien. Dígame, ¿quién me puede mencionar algunas características de los lípidos simples? Y algunos ejemplos de lípidos simples. A ver. Lípidos simples. Función, dijimos que es función biocatalizadora, conformado por carbono, oxígeno e hidrógeno, y sus ejemplos eran las grasas, los aceites y las ceras, ¿cierto? Seguimos. ¿Quién me puede hablar sobre los triglicéridos? Que también pertenecían a los lípidos simples. Los triglicéridos. Ore. Yo, profe Peralta. Ore. A ver, Ore, hable usted. Son un tipo de grasa presente en la grasa. Es el tipo de grasa más común. Ya. Y las causas de que tengas un triglicérido alto se debe al sobrepeso,
fumo excesivo de cigarros, uso excesivo de alcohol, comer más calorías de lo que queman. Los triglicéridos normalmente son de 150 miligramos, no, mg por sangre. ¿Cómo era, profesor? Me olvidé esa parte. 50, ya, miligramos por decilitro. decilitro. Miligramos por decilitro, ya. Claro. Y el límite es de 150 a 199 miligramos por litros de sangre. Decilitro de sangre. Decilitro de sangre. Ya. Y el alto es 200 a 499 miligramos, de sangre. miligramos por de sangre. decilitro de sangre. Claro. Muy bien, Ore. Yo me estoy levantando, profesor, lo siento. Muy bien, Ore. Perfecto, perfecto. Bien. Muy bien, chico. Muy bien. A ver. Dígame, ¿quién me puede hablar sobre las grasas trans? A ver. Profesor. Profe Merino. Merino. Es un tipo de grasa, por lo general se encuentra en alimentos procesados como los productos cocinados al horno, alimentos fritos, la grasa para freír, la margarina y ciertos aceites vegetales. Perfecto, Merino. Muy bien. Bien, Merino. Muy bien. A ver, ¿quién puede hablarme sobre las grasas insaturadas y saturadas? Quispe, profesor. A ver. Son grasas que abarcan en el aceite de oliva y canola Pero son dos tipos de grasa, profesor. Sí, claro. Son las grasas monoinsaturadas, que abarcan en el aceite de oliva y de canola, y las grasas poliinsaturadas, que abarcan en el aceite de cártamo, girasol, maíz y soya. Ya. Dígame usted, ¿qué grasas serían beneficiosas? ¿Insaturadas o saturadas? Las insaturadas. Claro, las insaturadas, ¿no es cierto? Son ácidos grasos, le dije, ¿no? Las insaturadas poseen dobles enlaces en su cadena carbonada. En cambio, las saturadas carecen de doble enlace. Las insaturadas son a la temperatura ambiente, se encuentran al estado líquido. Aportan 9 kilocalorías por gramo, ¿ya? Se encuentran en los frutos secos, semillas, aceite, pescado. En cambio, las grasas saturadas carecen de doble enlace, son sólidas a temperatura ambiente y se encuentran en la mantequilla, margarina, frituras, salsa grasosa, pasteles horneados. Esas son las peligrosas, ¿no? Entonces, el consumo de grasas insaturadas es bastante beneficiosa a nuestro organismo, justamente para evitar los triglicéridos. Muy bien. ¿Cómo te apellidabas tú? Quispe. Muy bien, Quispe. Muy bien. A ver. Las últimas preguntas. A ver, dígame. Los lípidos compuestos. Hablamos sobre los fosfolípidos y los glucolípidos. ¿Ve? A ver, un alumno que me hable sobre los fosfolípidos. Profe Peralta. Merino. A ver, Peralta, usted. Son lípidos presentes en la membrana celular. Se caracterizan por ser moléculas antihepáticas. ¿Cómo? Se caracterizan por ser moléculas antipáticas. Anfi con F. Ajá, anfi. No anti, anfi. Anfipáticas. Ya, claro, muy bien. ¿Me puede describir cómo es la característica de una molécula anfipática? ¿Sus extremos? ¿Recuerda los nombrecitos? No, profesor. ¿No recuerda? Ya. ¿Tu apellido es? Peralta. ¿Quién recuerda? ¿Quién me puede hablar sobre la molécula anfipática en cuanto a sus extremos? ¿Alguien recuerda?
la característica de la molécula anfipática que se encuentra pues formando la doble capa lipídica de la membrana celular, ¿no? Tiene un extremo polar, ¿cómo le llamábamos a ese extremo polar? O, Profesor, ya, ya, a ver usted, ya, creo que es cabeza región polar y el otro es apolar. Tiene un extremo polar. escolar, religión no polar. Ya, tiene un extremo polar llamado también, ¿cómo le llaman ese extremo? ¿Quién recuerda? ¿Hidrofílico? Hidrofílico. Extremo hidrofílico o polar, ¿no es cierto? Fílico, que significa afinidad, ¿no? Afinidad al agua, ¿no? Hidrofílico, afinidad al agua. Nombre. Quispe. Y el otro extremo es hidrófobo, ¿no? O apolar. Dos extremos. Bien, chicos. Bien. Pasamos entonces hoy día al estudio de las proteínas. ¿Ya? Proteínas. Vamos a ver las biomoléculas orgánicas, ¿no? Que se encuentran pues en un mayor porcentaje en nuestro organismo y desempeñan múltiples funciones importantísimas, alumnos, en la vida, ¿no es cierto? Funciones plásticas, reguladora, defensiva, de transporte, energética, etcétera, etcétera. Vamos a verlas hoy día y empezamos con las proteínas. Ponemos atención, saquen sus lápices, su lapicero y su hoja. Ya saben que todos deben tener su cuadernito, ¿ya? Si hacen una hoja porque escriben rápido, luego lo pasan a su cuadernito y lo puedan tener presente para los orales que siempre nosotros estamos tomando. Miren, son macro, que son grandes moléculas, ¿no? Macro es grande. Macro, molécula formada por los 4 bioelementos, miren alumnos. Son cuaternarias, ¿no? Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Estos son alimentos completos, ¿no? Tienen incluido el nitrógeno. Además, ¿no? De muchos radicales de azufre y fósforo, ¿ah? Sulfatos, fosfatos, ¿no? Se adhieren algunas ramas colaterales muchas veces en la molécula, ¿no? De fósforo y azufre. Dicen, ¿qué son las proteínas y cuál es su fórmula? Su fórmula general. Bien, alumnos. Las proteínas, alumnos, como le dije, son macro, moléculas formadas por la unión de unos pocos monómeros de bajo peso molecular. Existen gran cantidad de proteínas diferentes, ¿no? Cada organismo, no hay ningún organismo que tenga las mismas cantidades de proteínas que otros, ¿no? Difieren en cuanto al contenido proteico los seres vivientes. Dice por eso, existen muchas proteínas diferentes en un organismo, o incluso en una sola célula. Además, son de todos los tamaños, formas y tipos, ¿no? Que se podría imaginar. Y cada una tiene una función única y específica. Cada proteína. ¿Ya? Las proteínas son moléculas orgánicas las más abundantes en los seres vivientes y aunque tanto su estructura como sus funciones varían, ¿no? Varían constantemente. Todas se componen de una o más cadenas de aminoácidos. O sea, una gran cantidad de cadenas de aminoácidos forman una proteína, ¿no? Cientos, miles de aminoácidos forman una proteína, ¿no? ¿Qué vamos a ver en este tema de hoy? Los componentes, las estructuras y las funciones de las proteínas. No olvidemos que estas presentan siempre en su composición dos grupos que siempre las identifican, ¿no? Cuando vean estos dos grupos es que es una proteína.
el grupo carboxilo, que ven ustedes acá, ahí está, enlace covalente, un enlace simple o covalente, COOH, ¿no? Ya ustedes por química saben pues que el CO es el grupo carbonilo y el OH el grupo hidroxilo, ¿no? O grupo alcohol que le dicen, ¿no? La unión de ambos radicales, forman el grupo COOH, el grupo carbonilo, le dicen, carbonilo, ¿ya? Y este NH2, justamente donde se encuentra el nitrógeno, es el grupo amino. Ahí está, el grupo amino. Entonces, no olvidemos, ¿ya? Todas las proteínas presentan estos dos grupos, unidos por enlaces covalentes o simples a este carbono. Y este de acá es un radical, ¿no? Este puede ser un aminoácido, glicina, limina, lanina, triptófano, metionina, este radical, ¿ya? Entonces, todos estos componen una proteína. ¿Ya? Mucho cuidado con eso, ¿ya? Entonces, repito, las proteínas tienen un grupo carboxilo, que están acá observando, y un grupo amino, ¿ya? Unidos por enlaces simples, ¿no? Ahí está un enlace, este carbono también se une mediante un enlace simple a este carbono, ¿no? Entonces, vean cómo presentan los 4 bioelementos, carbono, hidrógeno, oxígeno, y nitrógeno, ¿no? Siempre están presentes los 4 bioelementos en las proteínas, ¿no? Por eso decimos que son biomoléculas orgánicas cuaternarias, ¿ok? Bien. Acá vamos a ver con más claridad lo referente a proteínas. Vean, aminoácidos, ¿ya? Aminoácidos. Es la unidad básica, alumnos. Es la unidad básica estructural, o sea que componen las moléculas de la proteína, ¿no? Todos los aminoácidos, miles de aminoácidos forman una proteína. Dice, es la unidad básica estructural de las proteínas. Químicamente poseen un grupo carboxilo, como les mencioné antes, vean, acá está el grupo carboxilo, que es todo este cuadrado que encierra, ahí está el grupo carboxilo. Ahí está, miren, C, doble enlace, O, H. ¿Recuerdan? Ahí está el grupo carboxilo, ¿ya? Es este, ¿eh? Este le falta acá el enlace, que vendría a ser este enlace de acá, este es el enlace, ¿ya? El enlace de este carbono con este carbono, ahí está. Acá hay 2 carbonos, ¿no? Se unen mediante un enlace covalente, y este carbono es el radical carboxilo. ¿Está? COOH, ¿ya? Y el otro extremo de este carbono, el grupo amino, ¿no es cierto? N, nitrógeno, H2, ¿no? 2 hidrógenos, ahí está. ¿Ya? En la parte superior, un hidrógeno, ¿no? Y en la parte inferior del carbono, el radical, ¿no? Un radical X. ¿Ok, chicos? Miren bien entonces, ¿ya? Aminoácido. Todo esto corresponde a un aminoácido. Miren cómo la propiedad de tetravalencia del átomo de carbono. El carbono en química orgánica participa con sus cuatro valencias covalentes, no es covalente, ¿no? Con sus 4 valencias simples, ¿no? 1, 2, 3 y 4. ¿Ya? Como comparte este carbono con los 2 radicales ácido, grupo carboxilo, el grupo carboxilo y el grupo amino NH2. Satura con hidrógeno arriba y abajo el radical respectivo. ¿Ah? Por eso dice acá, es la unidad básica estructural de la proteína. Químicamente posee un grupo carboxilo y un grupo amino, enlazados con el mismo átomo. Dice, este es el átomo, están enlazados con el mismo átomo. Además presenta un grupo radical o variable, ¿ve? Esta que dice, un grupo radical o variable que lo diferencia de los otros, de las otras biomoléculas orgánicas, lógicamente, ¿no? De las otras moléculas. Entonces vean bien que es un aminoácido, ¿ya? Unidad básica estructural de las proteínas. Cientos miles de aminoácidos forman una proteína. No te olvides, ¿ah? Perfecto. Pasamos a la siguiente DPS, ¿ya?
un enlace peptídico. Observen bien esto, alumnos. Miren, los aminoácidos, cientos, miles de aminoácidos, se van a unir mediante este enlace peptídico. ¿Ya? Miren, bien. Esta es una fórmula desarrollada. En la química hay 3 tipos de fórmulas, chicos. La desarrollada, que es la que ustedes están observando, las semidesarrolladas y las globales. En esta parte vamos a hacer uso de una fórmula desarrollada. ¿Ya? Miren, ahí está el nitrógeno. Vamos a ver este carbono. Algo como le mencioné antes, el carbono. Vean, está saturado acá, en todo caso, miren. Veamos el concepto primero de enlace peptídico, ¿ya? Dice, es el enlace típico de las proteínas. A ver, un momentito, vamos a ver la sala de espera, porque alguien está entrando recién. Admitir. Vienen tarde los chicos, no deben venir tarde, toda su hora. Bien. Entonces, vemos este carbono, como acá, miren, a la derecha, ahí está el enlace simple o covalente con su radical, ¿no? COOH, que es el radical que le dije antes, recuerdan el grupo carboxilo, ¿ya? O radical carboxilo, es el grupo radical carboxilo. Y al otro lado, el grupo amino. Por eso dice acá, este es el enlace típico de las proteínas, el cual es de tipo covalente, ¿ves? Enlaces simples, enlaces covalentes. Consiste en la unión de 2 aminoácidos. Miren, acá hay 2 aminoácidos, ustedes se dan cuenta, miren, todo este de acá, miren, todo este de acá es un aminoácido, todo este de acá, ¿sí está? Su grupo amino, perdón, su grupo carboxilo, su grupo amino, el carbono y los 2 hidrógenos saturados por 2 hidrógenos, ¿ya? Y este es el otro, la otra proteína, ¿ven? Ahí está el grupo carboxilo, el grupo amino y el carbono y los 2 saturados, igual que está acá, ¿no es cierto? El carbono y saturado con 2 hidrógenos, parte superior e inferior. Se une mediante este enlace, dice enlace peptídico. A ver, un momentito, ¿eh? Bueno, todavía siguen ingresando los chicos, interrumpiendo como siempre. Ya, chicos, seguimos entonces. Entonces, estos aminoácidos se van a unir mediante este enlace peptídico, ¿ya? Miren acá, observen bien qué resulta de estos 2 aminoácidos. Acá estamos bien. Grupo amino. Enlace simple o covalente, enlace covalente. Hidrógeno. Ahí está, hidrógeno en la parte inferior. Pues este hidrógeno puede ir en la parte superior o inferior. El radical también puede ir en la parte superior o inferior. No hay problema. Acá vendría el radical clásico. Después vamos a ver. Enlace. Miren el grupo COOH acá ha puesto solamente carbono, doble enlace unido al oxígeno. Carbono, doble enlace unido al oxígeno. Este OH, radical OH, oxidrilo, y este hidrógeno lo ha separado porque al finalizar la reacción, ¿no? Va a eliminar una molécula de agua. Por eso acá dice más acidoso. Esto es el resultante de esto acá. ¿Ya? Miren, acá sería OH, ahí está, doble enlace, carbono, ahí está, ¿ya? Ahí está. Este enlace que están ustedes observando acá, este enlace, viene a unirse ¿con quién? Con el nitrógeno, ¿ya? Acá en este caso. Miren bien, ¿ah? Este acá ya no se une al OH, se une a quién? Acá al nitrógeno, ¿ya? Este enlace del hidrógeno, o sea, de acá, ¿ya? Este hidrógeno también se desecha para formar el H2, el H2O. Nuevamente viene el enlace y ahí viene igualito acá, ¿ya? Hidrógeno, el hidrógeno radical, enlace simple, carbono, doble enlace con el oxígeno y el OH, COH. Ahí está. Grupo radical carboxilo y el radical amino, ¿no es cierto? Ahí está el extremo, ¿ya? Lo único que ha variado es en cuanto
a la molécula de agua que se va a desprender al final de la reacción, acá más H2O, al final de la reacción. Este es un enlace peptídico. Este es un enlace peptídico. ¿Ya? Por eso dice, enlace peptídico es el enlace típico de las proteínas, el cual es del tipo covalente. Consiste en la unión de dos aminoácidos. Acá estamos viendo cómo se unen 1 y 2 aminoácidos. Mediante el grupo amino, miren acá está, el grupo amino, que este es el grupo amino de uno de ellos, NH2, acá, ¿ve? Mediante el grupo amino acá, y el grupo de uno de ellos, el grupo amino de uno de ellos, en este caso acá de este aminoácido, y el grupo carboxilo del otro, o sea, este es el grupo carboxilo, ¿ya? De este de acá, de este carbono. Y este es el grupo amino de este carbono, de esta proteína, ¿ya? O sea, una y dos proteínas. Por eso dice, la unión de dos aminoácidos mediante el grupo amino de uno de ellos, acá el grupo amino de uno de ellos, y el grupo carboxilo del otro. ¿Ves? Acá se unen, ahí está. El grupo amino y el grupo carboxilo. ¿Ya? Simultáneamente se desprende una molécula de agua, ¿no? Justamente, ahí está la molécula de agua. ¿Ves? OH, hidrógeno acá, más H2O. Se desprende esta molécula de agua. Este es un enlace peptídico, chicos, no te olvides. Es el enlace de las proteínas. Es de tipo covalente, repito, consiste en la unión de dos aminoácidos. Ahí están los dos aminoácidos, 1 y 2. Mediante el grupo amino de uno de ellos y el grupo carboxilo del otro. Acá se unen, ¿ya? Y se desprende una molécula de agua. ¿Ok, chicos? A ver, vamos a ver sala de espera porque hasta ahora siguen entrando. Los chicos, bien. Bien, chicos. Ese es el enlace peptídico, ¿ya? Pasamos a la otra diapositiva. Clasificación de las proteínas, ¿no? Bien, alumno. Vamos a clasificarlas en dos grupos, muy importante, según su contenido en aminoácidos esenciales y según su estructura química. ¿Ok? Ya. Bien, chicos. A ver, según su contenido en aminoácidos esenciales. Dice, se divide en proteínas completas o de alto valor biológico. Proteínas completas o de alto valor biológico. O sea, cuando contienen aminoácidos esenciales. ¿Ok? Colágeno, biotina, una serie de aminoácidos. Nosotros tenemos en el cuerpo 23 aminoácidos esenciales que no pueden faltar en nuestro organismo. La falta de uno de ellos sobrevendría inmediatamente alguna enfermedad, alumnos. Entonces, hay proteínas, ¿no?, que son completas, ¿no?, que contienen pues justamente un alto valor biológico por la misma función que desempeñan en las células. Por eso dicen, si contienen aminoácidos esenciales, ¿cierto? Son proteínas básicas, ¿no? Contienen aminoácidos esenciales dicen, en cantidades y proporciones adecuadas, ¿no es cierto? Y la otro tipo de proteínas que son proteínas incompletas o de bajo valor biológico. O sea, cuando presentan aminoácidos, o sea, presentan una relación de aminoácidos esenciales, pero escasa. ¿Ok? Escasa. Por ejemplo, las legumbres, ¿no? Las legumbres, los frutos secos, ¿no? Por ejemplo, son deficitarios, por ejemplo, en metionina, por ejemplo. ¿No es cierto? Las legumbres y los frutos secos le falta metionina, una proteína muy importante. Los cereales, por ejemplo, son deficientes en lisina, por decirlo así, en lisina, los cereales. ¿Ven? Entonces son proteínas incompletas o de bajo valor biológico en nuestro organismo. ¿No es cierto?
Mucho cuidado, ¿ya? Ok. Esto es según su contenido en aminoácidos. Y según su estructura química, se subdividen en simples y conjugadas. ¿Ya? ¿Cuándo decimos que son simples? Cuando al hidrolizarse solo dan aminoácidos. Repito, si al hidrolizarse solo dan aminoácidos. ¿Qué proteínas se encuentran acá? La albúmina del huevo, por ejemplo, ¿no? La albúmina del huevo, ¿no? Usted conoce pues la albúmina, la clara del huevo, la albúmina. La globulina, por ejemplo, del plasma sanguíneo, ¿no? Son otro tipo de proteínas simples, ¿no? Y proteínas y conjugadas que están formadas por la unión de una fracción nitrogenada y otra de naturaleza no proteica. ¿Ok? Lipoproteínas, glucoproteínas y mucoproteínas son tipos de proteínas conjugadas, ¿no? Unión de una fracción nitrogenada y otra fracción de naturaleza no proteica. Fosfatos, un carbonato pueden ser. ¿Ok? Bien, chicos, en este grupo se encuentran, repito, las lipoproteínas, las glucoproteínas y las mucoproteínas. ¿Ya? Muy bien. Estamos viendo acá, por ejemplo, miren, esta es la que ustedes hemos visto en la clase pasada cuando hablamos sobre lípidos. Ahí está la doble capa fosfolipídica, ¿no? Ahí está, una, dos, ¿no? Ahí está la molécula anfipática, ¿no? Grupo polar, apolar, ¿no? Fosfolípidos. Son proteínas, miren, este tipo de proteínas de transporte, le dicen, ¿no? ¿Para qué? ¿Cuál es su función? En hacer que la membrana ingresen, ¿no? Moléculas de la parte externa, ingresen por estas proteínas transportadoras, ¿ves? A la parte interna de la célula, al citoplasma, ¿no? Siempre son moléculas de colesterol, proteínas, repito, ahí están proteínas transportadoras, ¿no? Transporta sustancias, ¿no? Transporta grasas, transporta oxígeno, ¿no? La hemoglobina, y facilita la entrada, pues, de sustancias, ¿no? La glucosa, fosfolípidos, facilitan la entrada de glucosa, de aminoácidos, etcétera, etcétera. Bien. Y chicos, pasamos entonces acá. Funciones de las proteínas. Bien, chicos, empezamos entonces con la primera función, que es la función plástica, estructural o de construcción. Mucho cuidado. Estas proteínas que desempeñan esta función, alumnos, forman parte de las estructuras corporales y suministran el material necesario para el crecimiento la respiración de tejidos y órganos del cuerpo. ¿Ok? Miren bien, esta proteína, repito, función plástica, estructural o de construcción. Acá tenemos, por ejemplo, dentro de estas funciones, tenemos a la queratina, por ejemplo, voy a decirlo así, ¿no? La queratina está presente, por ejemplo, en la piel, ¿no? Está presente en la piel. Acá está la piel, la queratina, no te olvides con Q, está presente en la piel, en las uñas, ¿no? Formando uñas, en el pelo también se encuentra, ¿ves? Ahí está el pelo. Repito, la queratina está presente. Desempeñar esta función estructural o de construcción está presente en el pelo, la piel y las uñas. ¿Ya? La queratina, no te olvides. El colágeno también, por ejemplo, ¿no? El colágeno está presente en los huesos.
Vean los huesos, ¿no? En los tendones, ¿no? Está presente el colágeno también en lo referente a los tendones, ¿no? Que son estructuras bastante fuertes que mantienen unidos a los huesos, ¿no? Los tendones. Y el cartílago también, ¿no? La región cartílago, ¿ves? Este es el cartílago que facilita el movimiento óseo, ¿no es cierto? ¿Sí? Están cartílagos, ¿ves? Que acá es el líquido sinovial, ¿no es cierto? Cuando hay pérdida de líquido sinovial, produce pues el dolor articular, ¿no es cierto? La famosa artritis, ¿no? Una inflamación de las articulaciones. En la vejez muchas veces hay mucho desgaste de cartílagos, por eso es que los movimientos son bastante dolorosos, ¿no? Muchas veces en la vejez, ¿no? Por la pérdida de este tejido cartilaginoso y pérdida de líquido sinovial. Acá hay un cartílago, vean, un cartílago desgastado, ¿no? Cómo se va desgastando con las mismas tantos años, ¿no? Se va desgastando este cartílago, ¿no? Y luego viene el clásico dolor, pues, ¿no? Del dolor articular propio de la vejez, ¿no? De la vejez. ¿Ya? No te olvides entonces, chicos, ¿ya? Funciones de las proteínas, una función plástica, estructural o de construcción. ¿Qué proteínas son importantes? La queratina, que está presente en la piel, uñas y pelo. El colágeno, que está presente en los huesos, tendones y cartílagos, ¿no es cierto? Huesos, tendones y cartílagos, ¿ya? Y cartílagos. Y la elastina es otra proteína que se localiza ¿dónde? En los ligamentos. Ya, chicos, no te olvides entonces, pues ya, estas proteínas importantísimas. Repito nuevamente, la queratina, el colágeno y la elastina, ¿ya? En los ligamentos, ¿ya? Bien, chicos. Bien. Ahí nos vamos a quedar, vamos a tener un breve receso de 10 minutitos, ¿ya, chicos? Y proseguimos para concluir lo referente a proteínas, ¿ya?